Dios busca corazones con algo especial, pero sin caer en ese error de creer que por algo bueno es que Dios nos mira. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que es darle a Dios toda la responsabilidad de que Él haga y nos dé para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Este es un tema, como digo, difícil de tratar porque no podemos caer en el mérito propio, en la meritocracia. Por eso, desde ya estamos aclarando que lo que Dios busca, y eso lo vamos a ver en la palabra, es una inclinación o disposición especial del corazón, que con el paso del tiempo se va perfeccionando. Es decir, lo que importa es permitir que Cristo sea formado en nuestros corazones. Esto es extraordinario e inconcebible para el que no cree, que un Dios que tiene todo el poder, todo el conocimiento y toda la capacidad para crear un universo, se disponga a gastar tiempo con cada uno de nosotros para llevarnos de un estado caído, un estado donde estábamos llenos de defectos y de errores y de pecados, llevarnos de ese estado negativo a un estado semejante al de Cristo, sin que eso signifique que nos está convirtiendo en dioses. Otro error que hay que evitar. Hacernos semejantes, como una gota de agua es semejante en esencia al océano. Esa es la figura. Nunca vamos a ser el océano. Seguiremos siendo gotas de agua, pero totalmente semejantes en esencia. Dice la palabra en Gálatas 4:19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo no estoy aquí estableciendo una forma de pensamiento o una filosofía, me estoy basando en la palabra de Dios. Pablo estaba teniendo, dice él, dolores de parto. Son los dolores de parto del pastor, del corazón de pastor, tratando de transmitir algo que ese pastor, Pablo, ya había comprendido y se lo está llevando, regalando a los Gálatas. Les está diciendo: ustedes supieran las contracciones morales interiores que yo tengo para que ustedes se levanten de su forma de pensar y comprendan la tremenda, la increíble, la grandiosa bendición de Dios obrando en ustedes, hasta que Cristo sea formado. Es decir, hasta que la similitud sea tan fuerte que podamos decir que entonces ya Cristo está viviendo en y por nosotros. Y es que, te recuerdo esto, Cristo tiene que ser tu todo, tu vida, tu eternidad. Porque si tienes varias cosas más importantes que Cristo, no vas a poder comprender y tampoco vas a ver el milagro de la transformación de tu ser o el milagro de las bendiciones de la vida cristiana. Es hora de que evaluemos nuestra vida espiritual y sepamos que es una bendición vivir con Cristo. Estamos hablando de cosas como las que repito continuamente: la paz, la esperanza, la certeza, la tranquilidad de conciencia, fuera de los milagros que se ven cada día cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Esto es muy diferente a tener una religión. El que está en la religión solamente entra al edificio, oye un poco de palabra, sale de allí y su vida no cambia. El verdadero cristianismo, aunque se ve religión dentro del corazón de algunos cristianos, el verdadero cristianismo es todo un cambio de vida interior que llena de plenitud a ese corazón. Por tanto, lo que Dios pide es una disposición. Entonces, recuerda siempre, por favor, manténlo claro ante cualquier decisión en tu vida, que el Señor está esperando el ejercicio de tu libertad. Pero tienes que entender que la libertad no es hacer lo que
se le antoje al que la está buscando, sino que bíblicamente la libertad o el libre albedrío se basa en escoger siempre entre lo bueno y lo malo. Eso es ser libre. Cuando uno escoge lo malo, no es libre, por mucho que digan, es que yo hago lo que a mí se me da la gana. No es libre, está encadenado, está esclavizado a ciertas formas de conducta y de pecado que no las puede abandonar así se lo propusiera. Tampoco quiere, pero aunque quisiera, está en una cárcel, en una prisión, y por eso no se puede decir que aunque él crea, en realidad esté libre. No está libre, está encadenado. En cambio, para hacer lo bueno sí somos libres, para escoger lo del Señor. Lo dice en Deuteronomio 30, versículos 19 al 20. Muy importante palabra para nuestra vida diaria. Aquí está hablando el Señor y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Bien, desde el punto de vista de Dios no hay sino dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna, a la vida plena y abundante, a la vida que satisface, a la vida que da paz, o la muerte. Y no es solamente la muerte del cuerpo, es la muerte espiritual, que es la agonía, es la ansiedad, es la soledad, es la frustración, es el dolor, la duda, la desesperación, tantas cosas que invaden la vida de las personas allá afuera en la calle, que creen que el sentido de la vida es conseguir un puesto, tener un sueldo y traer algo de comer a la casa, acostarse a dormir, levantarse nuevamente a trabajar, y son libres. No se han dado cuenta que están muertos en vida, según la visión de Dios, porque no hay propósito para la eternidad. Cuando cierran sus ojos aquí, estos que tanto trabajan y que solamente piensan en las cosas de la tierra, cuando cierran sus ojos a la vida de este planeta, van a abrir sus ojos a una muerte mucho peor, porque allá van a estar sin Dios por toda la eternidad. Entonces el Señor dice: he puesto delante de ti dos cosas. En la mano derecha está la vida, en la izquierda está la muerte. En la mano derecha está la bendición que viene con la vida eterna, y en la izquierda la maldición que viene con la muerte eterna, la muerte espiritual. Escoge, dice el Señor, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, eres libre, pero entiende que esto es lo único que puedes escoger. Porque ¿tú crees que puedes escoger entre diferentes grados de mal? No. Tú empiezas pecando poco, pero a medida que vas empeorando, envejeciendo, vas viendo que el pecado es mayor en tu vida y por tanto la conciencia hay que acallarla con más fuerza. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Una parte de este versículo importantísima para darnos cuenta de cuánta responsabilidad tenemos ante Dios. No solo vamos a llegar un día a mostrarle qué hicimos con nosotros, con nuestra propia vida, qué decisión tomamos, sino también cómo influimos en nuestra descendencia. Malas decisiones de los bisabuelos repercutieron en los abuelos, en los padres ahora y en los hijos. Y si la cadena continúa, va a llegar a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Errores transmitidos de generación en generación, porque no se buscó a Dios. En cambio, cuando se busca a Dios, se rompe esa cadena de maleficios, cadena de maldiciones generacionales, y empieza la bendición a partir de ahí para la descendencia también. ¿Y cómo, dice el Señor, cómo escoges tú la vida para ti y tu descendencia? Amando al Señor tu Dios,
atendiendo a su voz, es decir, siendo obediente a su palabra, no porque te toca, porque es obligado, porque si no estás en una congregación y te van a expulsar. No, se trata de que tu corazón ha entendido que cada obediencia para con Dios es una bendición, más para ti y los tuyos, y para tu descendencia es también la vida. Atendiendo a su voz, dice el Señor, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, esto que estamos haciendo, la voz de Dios, aquí la estamos leyendo, y siguiéndole a Él, no quedándote solamente en la Escritura, en la Biblia, en lo que el pastor te predica, sino buscándolo a Él con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, enamorándote de Él, porque Él te va a enamorar si tú continúas siendo fiel, manteniéndote allí. Él no te va a mantener obligado toda la vida. Quizás al principio haya un poco de esfuerzo obligado, pero tú te vas a dar cuenta, como te puede dar testimonio cualquier creyente maduro, que esa obediencia inicial es obligada, pero que la obediencia final es consentida. Es una obediencia que uno ya quiere, ya le nace desde dentro, porque sabe que unirse al Señor su Dios es bendición. Porque Él es vida para ti, dice aquí la palabra, y prolongación de tus días. Sabemos que los días de nuestra vida están contados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que si yo voy a vivir 80 años, puedo vivir 80 miserablemente, como si me parecieran muchos más por lo duros o muchos menos porque la vida se me acortó. Pero cuando yo obedezco a Dios, mis días son tan plenos que parecen muchos más, pero en delicias, en gozo, y muchos menos porque esta vida fue corta, pero afortunadamente se prolonga con la vida eterna. A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta última frase se refiere más a los judíos, pero podemos espiritualizarla un poquito. A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres. ¿Sí? ¿Cuál es? En la epístola de los Hebreos habla del reposo de Dios, que es la vida cristiana madura, un reposo interior, una paz, una plenitud, y que se continúa con la vida eterna en el cielo. Bueno, continuemos entonces. Entendimos que el ejercicio de la libertad está en nuestro alcance todos los días. Cada día yo decido si tomo la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y el ejemplo negativo de esta desobediencia la vemos en la primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Fue Saúl el ejemplo que el Señor usó para mostrarnos ahora más adelante lo que es un corazón. Versículo 13. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor expulsa a Saúl del reinado. Lo sigue ejerciendo, pero mal, y finalmente muere vergonzosamente en un campo de batalla. Lo que hoy nos interesa no es el Dios castigador que parece que está en este versículo 13, sino lo que está aquí a continuación. Samuel le dice entonces a Saúl: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y a ese hombre el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. Le dice a Saúl: porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. El Señor entonces te desecha y sale y busca a un corazón dispuesto. Es lo que la Biblia llama un corazón conforme a su corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese misterio que se esconde aquí? ¿Alguien podrá tener un corazón conforme al de Dios?
Vamos a ver. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Aquí este versículo también está mostrándole a otro que desobedeció que el Señor Dios pareciera como si se paseara, por lo menos en sus ojos, contemplando toda la tierra y buscando. ¿Qué busca? Un corazón perfecto para Él. No se dejen engañar por la palabra perfecto, porque aquí no estamos hablando de alguien como teníamos en la religión los santos que levitan. No, esto es otra cosa. La palabra en hebreo quiere decir algo que vamos a discutir más adelante. Lo importante que tengamos en cuenta es esto. El Señor no está quieto en su trono. Allá en los cielos está buscando desde su corazón y con sus ojos continuamente por toda la tierra, a lo ancho y a lo largo, y sobre todo por todas las congregaciones que buscan su palabra. Penetra su mirada profundamente y busca en los corazones de cada uno, y eso lo está haciendo en este momento. Un corazón perfecto para Él. Ese corazón en hebreo perfecto es tanim, T-A-N-I-M, en hebreo. No traigo esto para descrestarte, sino para que comprendas qué es lo que Dios hace. Un corazón tanim, un corazón perfecto, es como el de Jesucristo. El primer requisito, que era lo que hablábamos al principio, la inclinación que debe tener un corazón perfecto es la de ser confiado en Dios. ¿Por qué? Porque un corazón desconfiado, como el del discípulo Tomás, ustedes recuerdan, le dice, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Un discípulo que anduvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo y no había decidido creer. Entonces, lo que el Señor hace es que está buscando continuamente en todas partes, dentro de las congregaciones, no personas que se llamen cristianas, no personas que abran su Biblia 3 veces al día, no personas que oren diciendo amén 5 o 10 veces al día. Está buscando un corazón que confíe en Él, en lo que Él dice y en lo que Él hace. Y es apenas lógico, mis hermanos. Yo no puedo aspirar a que mi hija me busque si no confía en mí. Y ella no puede esperar que yo la busque si yo no confío en ella. En eso se basa la relación humana, porque esa relación humana es un reflejo de lo que es la relación entre el hombre y Dios. Se basa en la confianza. Yo confío en que Dios, primero, es mi Dios, que es bueno, que es santo, que es perfecto, que lo que Él me dice es para mi bien, que me guía. Son una cantidad de cosas. Eso lo voy aprendiendo en la medida en que camino con Cristo, pero desde el principio tengo que tener la inclinación a confiar en que por ser Dios es bueno. Y arranco de ahí. Revisa tu confianza para con Dios. Y te lo digo así porque a veces nos sorprendemos con no una suficiente confianza en lo que el Señor está haciendo. Nos sorprendemos, por ejemplo, desesperándonos cuando Dios no ha hecho las cosas en el tiempo que queremos, cuando se está demorando en nuestro concepto, está demorado, no ha hecho. Entonces yo salgo a buscar la solución. Cuidado. Confiar en Dios significa también confiar en sus tiempos, confiar en sus decisiones y confiar en que cualquier cosa que nos ponga adelante va a ser siempre lo mejor. Cuando yo soy confiado en Dios, cuando he aprendido a confiar en Él, entonces voy a tener otra característica, que es la de ser obediente. Vean, el Señor no me pide que yo sea obediente a ciegas. Me pide que sea obediente, pero que primero confíe, porque cuando yo confío en Dios puedo obedecerlo. Lo cual nos explica
que la desobediencia viene de la desconfianza. No hemos creído todavía que Dios es omni, lo cual quiere decir todo, poderoso. No confiamos en eso. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Quién sabe, pastor? No sé. En esto no estoy muy seguro, no estoy confiado. Bueno, hermano, entonces no se te puede pedir ninguna de las siguientes descripciones de lo que es el corazón tanín, confiado y obediente hasta el momento. Si yo soy confiado y obediente, aprendo a ser íntegro. Un corazón íntegro es aquel que es completo, entero, que lo que uno piensa es lo que uno hace, y lo que hace es lo que habla, y lo que habla es lo que siente. Todo junto. Mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, todos en una sola dirección. Pero no faltan por ahí algunos que dicen que son cristianos, pero entonces su mente anda por un lado, su corazón por otro, su espiritualidad por otro. Entonces dicen que son cristianos, pero están engañando, están haciendo cosas que no deben. ¿Por qué las hacen? Otra vez, porque no confían en Dios. El corazón perfecto primordialmente es el corazón entregado y confiado a Dios. Vamos, 3 cosas: confiados, obedientes, íntegros. Por ser íntegros, entonces, en cuarto lugar, somos sinceros. Y esta es una cosa que se necesita primordialmente en la relación con Dios, que yo pueda llamar pecado al pecado. Sí, Señor, soy egoísta. Sí, Señor, soy perezoso. Sí, Señor, soy miedoso. Porque así es como Dios me perdona. Señor, soy miedoso, quítame los miedos. Si yo me la paso tapando esos miedos diciendo que soy muy valiente, muy echado para adelante, como dicen, entonces el Señor me va a mirar, mentira, 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 pero no voy a hacer nada hasta que tú me hables con la verdad. Y como no soy sincero, tampoco soy íntegro. La quinta cosa, humildad. Si soy obediente, si soy confiado, si soy íntegro, si soy sincero, entonces soy humilde. Cuando yo puedo confesar mis pecados a Dios, mis faltas, lo que yo descubro en mí mismo como defectos, entonces cada vez me voy volviendo más y más humilde, porque sé cuánto necesito del Señor, porque me descubro como un saco lleno de defectos. No soy el cristianito perfecto que me creía al principio. Sé que a veces soy muy mandón, muy impositivo, muy tirano, o por el contrario, soy muy débil y me dejo manipular. Pero se lo confieso al Señor, le digo: Padre, quita esto. Humildemente, Señor, antes de que me des trato por este pecado, y porque tu trato es doloroso, entonces te lo confieso, para que me lo quites voluntariamente, Señor, desde ya. Porque esa es la diferencia entre la enseñanza de Dios y el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando yo no creo la palabra de Dios, cuando yo no confío en la palabra de Dios, entonces me toca vivir en mi vida las enseñanzas que están en la palabra de Dios, pero con mi dolor, con mi sangre y con mi amargura. La humildad me preserva de muchos golpes que pudieran ser evitados con mi humildad. Y si soy humilde, entonces estoy completamente rendido al Señor. Ya no soy el brincón que obedece a ratos y desobedece muchas veces. Me he rendido a Dios porque he descubierto que mi Dios es muy grande, que mi Dios es muy bondadoso y que todo lo que Él me dice es para mi bien. Escogí la vida y la bendición. Entonces, la forma más sencilla de recibir toda esa bendición es estar totalmente rendido a sus pies, mi cabeza inclinada delante de Él, porque Él es el dueño y Señor de mi vida. Él ordena y yo obedezco. Yo no tengo derechos delante de Él, pero Él me da todo como si tuviera
la totalidad de los derechos. Y cuando estoy totalmente rendido a Dios, entonces soy totalmente dependiente a Dios. Si me enfermo, lo primero que hago es orar al médico divino. Si tengo un problema jurídico, lo primero que voy es al abogado espiritual, al abogado de Dios. Si tengo ansiedad, en vez de buscar una pepa que me quite esa ansiedad, confío en Dios y espero en su paz. Entonces miren las 7 cosas que están integradas la una con la otra. El corazón tanim, el corazón confiado, se compone de 6 cosas más: obediencia, integridad, sinceridad, humildad, rendición y dependencia. Como niños pequeños es que nos comportamos entonces con nuestro Padre Celestial, un nené de 2, 3 años que confía totalmente en su papá, que cuando tiene que cruzar la calle, vienen carros, hay peligro, lo que hace es extender su mano, toma la de su papá y su papá es el que lo guía para cruzar esa calle y lo lleva a salvo al otro lado. No solo a salvo, lo lleva amorosamente. Si el niño está cansado, el padre lo alza y lo pasa al otro lado. Si está enfermo, lo consiente. Dependencia a Dios, una palabra que le da miedo a muchos, pero es parte de la madurez cristiana. Entonces, Deuteronomio 7:7. Esta es una palabra por la cual el Señor escoge a un pueblo. Estábamos viendo que el Señor estaba buscando corazones especiales, pero miren, también busca pueblos especiales, o sea, iglesias especiales. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor, refiriéndose a Israel, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿qué pasó? Israel no confió. El Señor quería mostrar su gloria y su bendición en un pueblo que le fuera obediente, que confiara en Él, que fuera humilde, que fuera comprometido. Pero Israel no confió. Hoy pasa lo mismo. Gran parte de la iglesia, como no confía, no ve la obra de Dios gigantesca. Dios quería establecer un pueblo que fuera envidia de la buena entre las demás naciones, que vieran cómo Dios les daba frutos abundantes en su tierra, frutos gigantescos, cómo Dios los cuidaba de sus enemigos, cómo Dios les proveía todo lo que necesitaban, cómo los cubría del sol si era implacable ese calor, y cómo los cobijaba en la noche para que no tuvieran frío. Pero Israel obedecía por un ratico y desobedecía al siguiente, y nunca vio la grandeza de Dios, y hasta hoy tienen ese problema. Entonces, ese ejemplo nos sirve para ver cómo es que el Señor busca a nosotros, no por méritos. Mira lo que dice la primera de Corintios 27 al 29. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Tú no necesitas ser muy sabio para que Dios te mire. Necesitas tener ese corazón especial, conforme al corazón de Dios que ya vimos arriba. Y entonces Dios va a avergonzar contigo a los que se creen muy sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Aquí está la óptica de Dios y la óptica del mundo. El mundo llama necio a unos que Dios quiere llenar de su sabiduría. Y el mundo llama débil a unos cuantos que dicen que porque buscan a Dios, pero con ellos va a avergonzar a los que el mundo llama fuertes. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, por eso es que somos poquitos, por eso es que no tenemos muchas riquezas en este mundo, por eso no tenemos muchos conocimientos ni muchos títulos, la mayoría del pueblo de Dios, para que el Señor se manifieste en su plenitud en todo aquel que le crea.
No importa si es pequeñito, no importa si es recién llegado, no importa si es débil, no importa si es mujer, no importa si es niño y no importa si es hombre, pero con tal de que sea pequeño delante de Dios para que Él lo engrandezca. Por eso es que decíamos ayer que tenemos una eternidad con diferentes niveles de glorificación, de glorificados, de galardonados. Porque aquellos que más le creen al Señor, que más están dispuestos, son los que más grandes bendiciones van a ver aquí y en la otra vida, por los diferentes niveles de premios que vimos ayer. Y eso es para que no confundamos nosotros lo interno con lo externo. Voy a leer a continuación algo que me gustó mucho de mi autor preferido, Tozer, con respecto a la fe auténtica. Miren cómo Tozer magistralmente describe a los pequeños, que el mundo llama así, a los débiles, para volverlos grandes ante Dios. Dice él, a veces el fracaso del hombre es una evidencia de la mano de Dios sobre una persona. ¡Wow! No habíamos pensado en eso. Estábamos pensando en la iglesia de la prosperidad que decía, a usted le falta fe, hermano, pero cuando tenga toda la fe que necesita va a ser bendecido en todo, va a ser sanado, va a ser pleno de riquezas. Y aquí el Señor dice, a veces hay cristianos que el mundo puede llamar fracasados e incluso la iglesia. Dice aquí, el fracaso es una evidencia de la mano de Dios sobre una persona. Y los cristianos podemos permitirnos fracasar porque Jesús también se lo permitió. Murió allí en la cruz y aquella situación pareció un final deslucido, trágico y absurdo para un hombre que tuvo buena intención, pero no supo manejarse bien. Es decir, desde el punto de vista del mundo, Cristo fue un fracaso. Un hombre que vino con un buen mensaje, pero que hizo todo al revés, según el mundo. No supo manejarse bien. Pero al tercer día, Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra, colocándolo como la cabeza de todas las cosas para la iglesia y poniéndolo todo como estrado de sus pies, ya sean principados, potestades o dominio, todo bajo sus pies. Qué tremenda visión de nuestro Salvador. Sin embargo, cuando murió parecía un fracasado a los ojos del mundo. Solo pareció, porque fue un éxito resonante antes de que se creara el mundo y en esta hora, y lo será en todos los mundos venideros. A veces el fracaso es la noche. ¿Qué pensaba la gente de Juan el Bautista? Decían que más le valía no haber nacido. El profeta, el precursor del Salvador. ¡Qué fracaso! ¡Qué pobre desgraciado era! Dice el mundo. O una vez oí decir a alguien que cuando murió Juan el Bautista, alguien en la tierra dijo, ah, bueno, Juan el Bautista ha muerto. Pero alguien en el cielo respondió, ah, aquí viene Juan el Bautista. Todo depende de cómo se miren las cosas. Qué hermosura allí, cómo describe esto. Abajo los hombres criticando el fracaso de Juan, pero arriba el cielo vitoreándolo, palmoteando, dando bienvenida entusiasta a uno de los más grandes santos de la Escritura. Termino con Daniel. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Mira cómo el Señor, a través de este ángel que es el Jesucristo en la forma del verbo antes de ser encarnado, dice, varón muy amado a Daniel. Qué hermoso que el Señor diga sobre ti, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, varón muy amado, mujer muy amada.
porque tienes un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón conforme al de Dios en el Nuevo Testamento se define como aquel que hace lo que Dios quiere. Estamos hablando de cómo Dios está buscando esos corazones humildes, totalmente dependientes de Él, totalmente convencidos y confiados de su capacidad y de su poder. Que esto se grabe en tu corazón de hoy en adelante y para siempre.